Ok. Eh, Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo Haifa tenemos el placer de realizar este webinar sobre el tema de guía de diferenciación de plantaciones, huertas de frutales. Va a dar la ponencia ingeniero Andrés Felipe Noguendia Girón, el gerente general de ventas de parte de la oficina Haifa, Colombia. Adelante, Andrés, puedes empezar. Muy buenos días a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes para brindar esta información y esta capacitación. Esperamos sea de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la guía de fertilización en plantaciones de frutales, diferentes frutales. Como le decía el ingeniero Ded, mi nombre es Andrés Felipe Noreña, soy de Haifa, Colombia, soy el gerente regional de ventas para una zona de la mitad de Colombia y Perú. Aparte de ello, pues durante toda mi vida he asesorado diferentes frutales en Colombia y hoy pues tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar esta información. Hoy ya vamos a hablar de los siguientes puntos. Vamos a hablar de las características de la fertilización en frutales, el papel de los elementos nutricionales en el árbol, la fertilización en huertos o en cultivos a lo largo de la temporada. Vamos a hablar sobre los fertilizantes solubles para frutales, de fertilizantes de liberación controlada para frutales, lo que venimos desarrollando en Colombia y en otros países, y vamos a hablar de las herramientas de Haifa para facilitar todo el tema productivo en nuestros agricultores y cultivadores. Dentro de las características de la fertilización de las plantaciones de frutales o de nuestros huertos, es muy importante resaltar de que la gran mayoría de los cultivos pues, están establecidos en un suelo, ¿cierto? Donde se requiere y donde se establecen diferentes grandes volúmenes de raíces, donde hay un control limitado sobre los parámetros químicos y físicos del suelo, específicamente del pH, hablando sobre los nutrientes. Ahora vamos a tocar el tema del fósforo, que es un pH dependiente, y algunos elementos menores. Los contenidos de cal o de magnesio o de potasio, hablando de saturaciones de bases, la textura que tenemos en nuestros suelos, ¿sí? Es claro y entender que la característica más importante para establecer un cultivo, un huerto de frutales, pues hay que tener muy claro qué tipo de suelo tenemos para poder establecer el tipo de patrón o de variedad que tenemos que sembrar y el manejo agronómico que tenemos que establecer, el tipo de drenajes o labores mecánicas que tengamos que hacer, las diferentes movilizaciones de elementos en el suelo, y nosotros como agricultores pues nos tenemos que ajustar a los fertilizantes y específicamente a las características del suelo y el riego que tengamos en nuestras zonas. Es importante que tengamos que la agricultura es en su gran porcentaje depende de una condición climática que nosotros no dependemos, que nosotros no manejamos, y eso es una situación que nosotros tenemos que ir a adaptar en los manejos culturales y nutricionales que queramos establecer en nuestro cultivo. Y hablando de las frecuencias de pulverización foliar o aplicaciones foliares, pues en las diferentes variedades, en los caducifolios, pues es de alta frecuencia, en los cítricos es de frecuencia media, en árboles subtropicales, pues depende de las diferentes zonas, depende de los diferentes tipos climáticos que tengamos o alturas sobre el nivel del mar. Hay unas zonas en Colombia, por ejemplo, que llueven 3.000 milímetros al año, y entonces hay unas condiciones bien especiales para hacer una aplicación de pulverización foliar o aplicación foliar. Y la fertilización foliar es un complemento de la fertilización que hacemos en el suelo. Es importante siempre resaltar que la fertilización es para ajustar o complementar algo que en el suelo nosotros veamos o determinamos que el árbol no lo está asimilando, no lo está metabolizando y no lo está colocando lo funcional dentro de su formación o dentro de sus etapas fenológicas de cada uno. Entonces, dentro de la importancia de la fertilización en frutales, pues Haifa tiene un enfoque holístico, ¿sí? Que nace de que la nutrición mineral del huerto, de su cultivo, pues
tiene diferentes puntos de vista dentro de la relación, por ejemplo, la raíz y el dosel, la resistencia al calor y al estrés, o al estrés por el calor, el frío, por el tipo de suelo, la resistencia a las sequías o a mucha agua, ¿cierto? A muchas precipitaciones, altas precipitaciones, a la resistencia a la salinidad, a condiciones de tipo de suelos salinos o a fertilizaciones que aumenten esa condición salina también, a la resistencia en estrés biótico, al crecimiento vegetativo y al desarrollo vegetativo, hablando de flores y frutas. Entonces, dentro de todo este concepto nutricional, pues nosotros vamos teniendo en cuenta cada etapa de estas que va relacionada a una etapa fenológica del cultivo, y dependiendo de ello, pues vamos ajustando nutricionalmente qué debemos aplicar y en qué cantidad debemos aplicar y de qué fuente debemos aplicar. Y hoy vamos a hacer una claridad siempre dado ese tipo de fuente, en qué momento es importante aplicar el tipo de fuente que viene acompañado con sulfatos o que viene acompañados con nitratos, porque es muy importante para la respuesta de la planta, que es lo que queremos en ese momento. De la nutrición o la fertilización afecta a las plantas en todos los factores ambientales. Debemos tener claro, hoy vamos a hablar un poco también del tema de liberación controlada, que es un tema muy importante en las zonas de altas precipitaciones o de bajas precipitaciones también, o poca agua, es importante. El efecto de la fertilización se marginal o dramático dependiendo de la condición de la planta. Dentro de los plantíos, dentro de nuestros huertos, es importante que nuestro huerto siempre nos está hablando y nos está indicando qué nos está afectando o qué nos está haciendo falta o qué de que lo que estamos haciendo está sobrando dentro de nuestras aplicaciones, dentro de los planes nutricionales. El tipo y la cantidad de la fertilización, pues pueden mejorar o agravar en cualquier manera las diferentes etapas fenológicas del cultivo, que dentro del enfoque holístico lo relacionamos hace un momento. Entonces es importante eso. Cada cultivo tiene unos requerimientos nutricionales, cada cultivo debe tener una adaptabilidad a las condiciones ambientales y climáticas de cada uno de nuestros países o nuestras zonas, y referente a eso, pues ya comenzamos a trabajar el tema de nutrición mineral en cada uno de nuestros cultivos. En frutales, pues tenemos una condición especial de que en algunas zonas, dependiendo del tipo de suelo, podemos tener muchas más exigencias nutricionales de un elemento, o podemos tener pocas exigencias de un nutriente. En Colombia específicamente podemos encontrar altas deficiencias o mucha necesidad de aplicar fósforo, por ejemplo, o aplicar zinc. En otros países encontramos las aplicaciones de nitrógeno que tienen que ser unas aplicaciones mucho más altas que las que normalmente tenemos en otros países. Entonces, cada país debe tener y debe establecer un requerimiento nutricional de cada uno de sus plantíos, de sus huertos. Ahora más adelante vamos a referenciar que dentro de la página web de Haifa podemos encontrar diferentes requerimientos nutricionales e información de los diferentes cultivos en todo el mundo. Entonces, dentro del papel del elemento nutricional en el árbol, vamos siempre resaltar la importancia que tiene el suelo, que tiene la planta, que tiene el microclima o el clima y que tiene el agua. Es importante que dentro del suelo como tal podamos establecer, todos los balances nutricionales, la densidad aparente, la relación del agua y del aire, para nosotros de alguna manera primero acomodar, ajustar nuestra bodega, que es el suelo, nuestra sostén, que es el suelo, para de alguna manera comenzar a establecer nuestro plan nutricional o planes de manejo nutricional en los diferentes cultivos. Ahí depende qué cantidad de fertilizante debo aplicar, con qué frecuencia de fertilizante, y adicional, qué cantidad de agua y qué frecuencia de agua debo comenzar nosotros a establecer en nuestros diferentes huertos o plantaciones de frutales. Dentro de la planta, tener muy en cuenta y claro cuál es la etapa fenológica y sus tiempos, dependiendo de las condiciones que hayan. En las zonas subtropicales pues encontramos dos estacionalidades, que es pues, lluvias y verano, y en otras pues, encontramos las 4 estaciones, que vamos teniendo en cuenta esa referencia, que cada etapa fenológica va variando de esas condiciones. La tasa de acumulación de materia seca, tanto en raíz, tallo y hojas, flores y frutos, la eficiencia del uso del agua, ¿sí? El tipo de energía radiante, y ahora de la intensidad de energía o lumínica que podamos tener también. El microclima, que vamos a tener referencia a la luz, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y entre otras. Y el agua es la disponibilidad, calidad y movimiento que podamos tener. Entonces, antes de nosotros comenzar a establecer nuestros planes nutricionales, tenemos que tener muy bien referenciado y muy bien claro este tipo de situaciones, que son las que nos hacen a nosotros poder llevar una nutrición adecuada y poder tener menos errores dentro de nuestros planes nutricionales. Dentro de elementos
digamos que vamos a hablar del tema del nitrógeno, elementos mayores, macro, ¿sí? Que el nitrógeno es muy importante no solamente para el crecimiento vegetativo, sino para el transporte y vehículo de otros elementos como tal, hablando del potasio, hablando del calcio y entre otros. Es muy importante dentro de cada etapa de cada cultivo tener elementos bien relacionados con cada uno de ellos, pero específicamente el nitrógeno en países, por ejemplo, donde tenemos contenidos de materia orgánica tan alta, siempre está limitado por el temor de que siempre haya crecimiento vegetativo y siempre vamos viendo que si este elemento no se aplica adecuadamente, vamos teniendo limitaciones en otros estados, por ejemplo, de la fruta, en aguacates o en paltos, vamos teniendo limitaciones en el crecimiento de la fruta. En el fósforo, pues el fósforo es la energía de la planta, está todo relacionado al proceso energético, específicamente en la producción de la masa radicular, del volumen radicular de todos los cultivos. Depende mucho de que tenga mayor eficiencia o menor eficiencia del pH, y es importante tener en cuenta el pH para el tipo de fuente que debemos aplicar y el tipo de pH del fósforo que tengamos que aplicar. Es muy importante tener esta relación. El fósforo, digámosle que dentro de las curvas siempre es constante porque la gran mayoría en los países subtropicales la formación radicular es constante, pero en aquellos países donde tenemos estacionalidad, pues hay unos momentos donde requerimos que el fósforo esté en mayor disponibilidad que en otros momentos por esos picos de formación radicular. Y el potasio, ¿sí? Pues es el que nos da la cantidad y calidad en las frutas, en los que nosotros nos establece todo lo que es el rendimiento y es la salud del árbol, porque pues dentro de eso compone de que el potasio nos ayuda a que la planta tenga una resistencia a esos factores climáticos que tenemos siempre. Siempre la planta está a un estrés, limitada a un estrés siempre, o por cualquier situación, o por un manejo, por una situación climática, o por un manejo nutricional, o por un manejo fitosanitario o agronómico que hagamos, siempre la planta está en un nivel de estrés alto y es muy importante el manejo adecuado del potasio y estos tres elementos macro que son los que más requiere los diferentes huertos o plantaciones de frutales. Dentro de la diferentes formas de nitrógeno, pues digamos que el nitrógeno es el elemento más importante en los diferentes cultivos y es el que nos establece a que nuestro rendimiento sea mayor o menor, o sea muy adecuado o no sea adecuado. Se absorbe de diferentes maneras y tiene una curva óptima de absorción dependiendo de la etapa fenológica. Vuelvo y repito, qué importante tener en cuenta esta etapa fenológica. Nosotros cuando ya tenemos una información de suelo, pues tenemos clara la etapa fenológica de nuestras plantaciones, de nuestros huertos, ya nosotros podemos claramente comenzar y tenemos los requerimientos nutricionales que necesitamos para producir X tonelada de esa plantación, podemos establecer nuestros planes nutricionales adecuadamente y podemos reforzar o no colocar un nutriente dependiendo de cada etapa fenológica. Entonces, hablando del nitrógeno mineral, lo tenemos en tres formas, digamos que lo tenemos en nitratos, amonios y ureicos. La forma más asimilable, pues definitivamente son los nitratos. Las diferentes formas de nitrógeno mineral tienen reacciones en el suelo y es importante para el tipo de absorción y es importante para lo que queremos demostrar o desarrollar en nuestra plantación o huerto. Nosotros dentro de los manejos agronómicos que hacemos dentro de las asesorías técnicas, buscamos siempre que los primeros nitrógenos que nosotros apliquemos dentro del desarrollo y crecimiento de la planta sean más reforzados hacia la parte amoniacal y ya cuando tenemos ya más frutas establecidas, ya frutas tipo canicas, ya podamos utilizar tipos de nitratos para mejorar el movimiento del potasio y podamos tener una mejor fruta o de calidad de fruta. Entonces, y existe otro tipo de nitrógeno que es el nitrógeno orgánico, ¿sí? Que pues, este se encuentra en el suelo derivado de la materia orgánica. Entonces, digamos que tenemos una materia orgánica y de ella se determina un nitrógeno orgánico y de ese nitrógeno orgánico se determina un nitrógeno mineral y este está en forma de aminoácidos, ácidos húmicos y otros. Contribuye significativamente al contenido de nitrógeno. Dependiendo del tipo de la cantidad de materia orgánica, podemos establecer ese aporte de nitrógeno que hace nuestro suelo y ahí nosotros tenemos en cuenta para hacer el otro ajuste que es el nitrógeno mineral que nosotros vamos a establecer. Digamos que se establece frente a pruebas, se evalúa frente a pruebas de suelo y teniendo en cuenta la cantidad de compuestos orgánicos, ¿cierto? Que puede ser estiércol o compost que se hayan aplicado en nuestro suelo.
En la mayor parte del nitrógeno en los cultivos que requerimos, que ya son estacionales, que requerimos latencia, ¿cierto? Dentro de la mayor parte del nitrógeno dejado en el suelo, en otoño se lava durante el invierno y es consumido por el árbol entre la rotura de la latencia y el riego. Ensayos que se han hecho, digamos que esto ya es más derivación trópica norte y pues, que se han establecido, puede aplicarse para Chile, ¿cierto? Hemos aplicado en concentraciones de suelo nitratos y hemos visto cómo es el comportamiento en los diferentes meses de la aplicación de nitrato y de alguna manera cómo se va aplicando y en qué cantidades se va aplicando. Eso fue un ensayo en almendras. Y esa concentración de nitrato, ¿cierto? De nitrógeno en forma de nitrato, pues en el suelo, desde la pausa del riego del otoño hasta la reapertura de la primavera siguiente. Ahí son los, digamos que las mayores concentraciones de aplicación de este tipo de nitrato. Y para reponer el nitrógeno del suelo se recomienda, pues la recomendación es aplicar de 10 a 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea en el descanso de la latencia y al principio de la temporada, independientemente de la necesidad del riego. Es adicional. Yo, ¿qué tipo, lo que les decía ahora, qué tipo de nitrógeno debo aplicar en un momento? ¿Cuándo debo saturar y cuándo debo aplicar un nitrógeno que rápidamente se me pueda acumular en concentraciones y la planta lo pueda tomar para volverlo funcional y metabolizarlo para lo que queremos dentro del desarrollo fenológico del cultivo? Entonces, dentro de las deficiencias de nitrógeno en los árboles frutales, o en los plantíos, o en las plantaciones frutales, en los huertos de frutales, encontramos que la deficiencia más grave de nitrógeno se da desde el comienzo de la temporada. ¿Por qué? Porque encontramos que hay un lento crecimiento vegetativo, hay hojas pequeñas y brillantes, pobre, la floración es baja o pobre y el conjunto de frutas a su vez, el rendimiento es deficiente en cantidad y tamaño, ahora hablamos, es muy relacionado con el potasio y el nitrógeno a la mejorar la calidad de las frutas. El nitrógeno es móvil en la planta, por lo que las deficiencias se verán primero en el follaje maduro, en las hojas más viejas, ¿cierto? Se ve muy claro que en las hojas más adultas, más maduras, se va a ver la deficiencia de nitrógeno y debido a que el nitrógeno se mueve hacia los puntos de crecimiento que están en las hojas más jóvenes, en los puntos apicales de crecimiento. En cultivos como maíz, por ejemplo, o cañas de azúcar, se ve muy claro la deficiencia de nitrógeno cuando se va secando, va colocando amarillo y desecando las hojas bajeras de los tallos, y en las frutas, en las ramas, pues también se va viendo el mismo comportamiento. Dentro de los síntomas y las deficiencias, vamos a encontrar una clorosis uniforme de toda la hoja. Se puede confundir con el magnesio, por ejemplo, o con un manganeso, que la clorosis son más veteadas, ¿cierto? Entre las nervaduras de la hoja. Acá es una clorosis mucho más contundente, más fuerte durante toda la hoja, dentro de toda la hoja. Un color rojizo en los bordes de la hoja y peciolos. El nuevo follaje es más pequeño y brillante y hay una sensibilidad a las tensiones bióticas y abióticas cuando encontramos deficiencias de nitrógeno. El nitrógeno es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, en banana, en bananos, como lo decimos por acá en Colombia, trabajamos, por ejemplo, fuentes nítricas para disminuir o precipitar el cloruro que está en las hojas de los diferentes frutales. Entonces, cuando yo vea concentraciones de cloruro en hojas, yo aplico altas concentraciones de nitrato y puedo precipitar ese cloruro que tengo ahí y puedo ir corrigiendo de alguna manera ese problema de conductividad y el cloruro en concentración en hoja. Entonces, no solamente es que el nitrógeno es para crecer, es también una derivación y otra relación con otros elementos muy importantes. Digamos que cuando hay exceso de excedente de nitrógeno en los árboles frutales, pues el nitrógeno puede ser absorbido por la raíz en cantidades excesivas. Es muy rápido, es muy asimilable y se trasloca muy fácil y se metaboliza también muy rápido, lo que resulta que puede suceder efectos deseados cuando aplicamos demasiado nitrógeno y la fuente de nitrógeno no apropiada. Por ejemplo, en crecimiento vegetativo hay demasiado intenso y desproporción entre la raíz y el dosel, ¿cierto? Mucha hoja. Yo le digo a los agricultores y que asesoramos, a los cultivadores que asesoramos, yo le digo, ¿qué vendes tú? ¿Fruta o vendes hojas? Y dependiendo de lo que vendamos, a ese enfoque, a eso tenemos que llegar y comenzar a trabajar y nutricionalmente comenzar a enfocarnos a ello. Pero si tú trabajas frutas, por ejemplo aquí en albaricoque, que tenemos una excesiva cantidad de nitrógeno, pues mira la coloración como es desuniforme e inadecuada. Color verde de las hojas, unas hojas muy intensas, grandes y oscuras. Vamos a encontrar una baja calidad también de las frutas que se pueden romper fácilmente cuando colocas mucho riego, cuando te cae una precipitación alta. Vamos a encontrar hojas muy delicadas, muy suaves
menor post cosecha, vamos a encontrar una alta sensibilidad a plagas y hongos, eso es una característica muy interesante, y ahí va muy relacionado a lo que podamos relacionar entre el calcio y el nitrógeno también, que es importante para la respuesta y la defensa que podemos tener en post cosecha de fruta y en hojas, y la alta sensibilidad pues a las tensiones abióticas como sequía, salinidad, frío, calor, a todas esas condiciones climáticas. Digamos que dentro de la importancia del fósforo en los árboles, en los frutales, en nuestros cultivos, en nuestros huertos, el fósforo tiene un gran número de funciones, siendo, digamos que uno de los más importantes, que es la formación de energía en la planta, ¿cierto? Y digamos que compone y construye varios compuestos como ADN, ARN y demás, pero muy importante, ¿sí?, el enfoque que se le hace al fósforo dentro de la formación radicular. Ahí es importante, los niveles de los requerimientos nutricionales de fósforo en los diferentes frutales o cultivos no es tan importante o no está en alta cantidad, pero es de mucha importancia tenerlo durante todas las etapas fenológicas, porque siempre requerimos que haya una formación radicular. Lo que yo vea reflejado en el área foliar es lo que yo tengo en el suelo. Y si nosotros pues requerimos que nuestros cultivos o nuestras plantaciones estén en alto rendimiento, pues tenemos que tener una consideración importante en la formación radicular constante para que haya una toma de nutrientes mucho más rápida y la solubilidad de esos nutrientes como tal. Entonces, la disponibilidad del fósforo es tan importante pues que en los diferentes cultivos estacionales pues se requiere en los principios de temporada donde hay mayor actividad radicular, ¿cierto? La absorción del fósforo se requiere para la energía, por lo que el árbol no absorberá cantidades excesivas. En ausencia del fósforo en las partes del árbol, la planta desarrolla el sistema radicular ramificado y emitirá grandes cantidades de ácidos orgánicos que hacen que solubilice dentro de la rizósfera y cambie el pH, digámoslo así, para que haya una mayor disponibilidad de otros elementos, ¿sí?, de otros elementos nutricionales y específicamente del fósforo. Cuando yo formo un sistema radicular, voy a tener un adecuado desarrollo de nuestros huertos, de nuestros cultivos, de nuestras plantaciones de frutales. El fósforo se absorbe eficientemente cuando se aplica junto con el nitrógeno y de alguna manera debe tener una relación, siempre, lo hablo ahora, una relación siempre el nitrógeno con otros elementos. Y el nitrógeno es uno de los que establece de que nuestros rendimientos sean mucho mejores y más aún cuando tiene relación con otros elementos como con el fósforo, el calcio, el potasio y entre otros. Dentro de las deficiencias podemos encontrar que, al igual que el fósforo, es móvil en la planta. Hay un problema químicamente en el suelo que se fija, ¿cierto? Y eso limita a que la planta tome el fósforo, pero cuando lo toma la planta es muy móvil, por la que las deficiencias se ven primero en las hojas maduras de un color rojizo, ¿cierto? Encontramos síntomas como ojo color verde oscuro, teñido púrpura, color rojizo, en una zona se ve más color rojizo hasta llegar a la necrosis o se quema, hojas más pequeñas de lo normal, ¿sí?, crecimiento retardado y pobre flor. Es muy importante reforzar siempre en todas las etapas fenológicas del fósforo, pero hay unos puntos, unos picos máximos como el inicio del desarrollo del crecimiento vegetativo del cultivo o el inicio de prefloración o floración, que se requiere unas muy buenas unidades de fósforo y cantidad de disponibilidad de fósforo en el suelo para que la planta pueda hacer de alguna manera un buen proceso en esa etapa fenológica. Y pues esto hace que si tenemos menos flores, menos cuadro de flor, vamos a tener un bajo rendimiento. Digamos que dentro de las deficiencias es inusual ver que los árboles frutales, la mayoría de los suelos contienen algún nivel de fósforo y eso hace que se vea muy poco reflejada una deficiencia de fósforo. Pero si hay una condición climática por mucha agua o tenemos un riego que estamos calculando mal el riego, estamos colocando mucha agua, podemos encontrar asfixia radicular y lo que hace es que la planta no toma fósforo y podemos encontrar la deficiencia marcada de fósforo. Hay otras condiciones que hacen que haya deficiencia de fósforo, como son los suelos calcáreos. En Colombia nos pasa mucho este tipo de condiciones, que crean fosfatos de calcio. Suelos pocos profundos, montañosos. En Colombia nuestros suelos profundos, donde están los plantíos de aguacate o de palto, por ejemplo, tenemos muy bajos niveles de fósforo y adicionalmente tenemos un pH ácido que limita lo poco que tenemos de fósforo. Y los suelos arenosos, pues aún más porque requerimos tener más fraccionamiento de la fertilización. Adicional, siendo dentro de los planes nutricionales, digamos que el fósforo como el más
el de mayor costo económico, pero uno de los de mayor importancia, siempre lo están limitando, ¿cierto? Y es algo que tenemos que ir ajustando dentro de nuestros planes nutricionales. La falta de aplicación de compost y la baja materia orgánica es importante dentro de la limitación de que haya deficiencia de fósforo. La importancia, digamos que entre el fósforo es muy importante dentro del crecimiento del cultivo, dentro del desarrollo del cultivo, el desarrollo de un órgano, como es hablando de las raíces, y a su vez esto se va a ver reflejado. Por ejemplo, esto es una plantación de banano, donde encontramos en la parte izquierda buenos niveles de fósforo y en la parte derecha bajos niveles de fósforo, y pues ya se ve reflejado un mejor vigor de la planta, mejor tamaño de hojas, un tallo, un pseudotallo, como en este caso mucho más grueso, y vamos a encontrar que la hoja bandera, que es la principal hoja que se ve, pues que va a salir en la punta del crecimiento de la banana o el banano, pues vamos a encontrar que nos va a abrir rápidamente y no vamos a tener problemas de que se vaya a quemar o vaya a generar una clorosis por no formar esa hoja bandera rápidamente. De la importancia, hay otra importancia dentro del fósforo, dentro de este cultivo banano que hemos encontrado en Colombia y en otros países, es que podemos tener un retorno mucho más adecuado y a su vez esto se ve reflejado en rendimiento de la fruta como tal. Entonces, es importante tener un retorno adecuado en este tipo de cultivos. Dentro de los cultivos que estamos desarrollando, dentro de la aplicación de fósforo de importancia en el ciclo, aquí por ejemplo esta es una foto tomada en Colombia donde nuestras precipitaciones son entre 2.800 y 3.500 milímetros al año, ¿sí? Y las condiciones del suelo son arenosas y un pH ácido y bajos niveles de fósforo. Pues tenemos que nuestros plantíos, nuestros huertos, pues tienen una condición de que se frenan y no hay crecimiento, no hay brotes nuevos para programar las próximas floraciones. Entonces, aquí estamos viendo que aquí estamos aplicando, por ejemplo, un Haifaco TNP, que es un fósforo de liberación controlada, y vamos encontrando de que pues, este se va liberando durante el tiempo, ¿cierto? Y vamos encontrando que hay una formación radicular más constante y homogénea y el árbol tiene un desarrollo más adecuado. Entonces, dependiendo de esas condiciones física y química del suelo, vamos encontrando qué característica, porque en este tipo de suelo no tenemos fertirriegos, qué característica vamos teniendo para nuestra aplicación o nuestra fertilización. Digamos que dentro del manejo del potasio, vamos encontrando la regulación del potencial osmótico, ¿cierto? La importancia del potasio. Es que es la regulación del estado del agua en la planta, la activación de muchas enzimas en esencial de los procesos de respiración y fotosíntesis. Un papel clave es en la calidad de la fruta, el tamaño y la calidad de la fruta, ¿cierto? La resistencia, por ejemplo, a las tensiones bióticas y abióticas, ¿sí? Debido a su carga positiva de los iones de potasio, digamos que eso se une muy fácilmente a la arcilla, ¿sí? Recordemos que la carga de la arcilla, digamos, de una manera tiene una atracción hacia las cargas positivas, ¿sí? Se fija más, y los procesos de absorción y liberación del potasio se pueden contener dentro de la absorción mucho más rápida para el árbol. El potasio se absorbe fácilmente por la planta y puede tomarlo en exceso, ¿cierto? El potasio excesivo no dañará la planta y con la fertilización normal no afectará la absorción de otros elementos. Dentro del árbol, digamos que de alguna manera cuando lo encontramos dentro de la saturación de bases sí tenemos que tener una relación adecuada de saturación de bases frente al calcio y el magnesio, y es algo que tenemos que ir reflejando y manejando dentro de esa saturación, ¿sí? La gran cantidad de potasio se acumula en la fruta y afecta a su tamaño y calidad. La disponibilidad adecuada de potasio durante la etapa de desarrollo de la fruta es muy importante. Digamos que dentro de la experiencia que hemos podido tener con el ingeniero DER, podemos tener una relación que siempre es muy importante tener muy buenos niveles de potasio en el llenado de la fruta. Desde que tenemos de canica hacia adelante, manejar una relación muy adecuada de potasio, pero adicionalmente también tener otros elementos importantes como el nitrógeno en este caso y el fósforo constante para poder tener una formación radicular de mejor manera. Dentro de la deficiencia de potasio en el árbol, ¿cierto? Vamos a encontrar que el potasio es altamente móvil en los tejidos vegetales, por lo que las deficiencias se manifestarán primero en las hojas más antiguas, ¿sí? En los bordes de las hojas. Por ejemplo, hemos encontrado deficiencias de potasio por fuentes inadecuadas como el cloruro de potasio, que no es malo, pero en algunos cultivos como aguacate, como banana o banano,
encontramos muchas acumulaciones de cloruro y que limitan el movimiento del potasio hacia las hojas y vamos encontrando deficiencias de potasio. Y lo explico ahora que con el nitrato de potasio vamos a encontrar un mejor resultado a ese tema de problemas de clorosis y problemas por el cloro. Hay síntomas de otras deficiencias que es las hojas maduras, pues vamos a encontrar una mortalidad del tejido de la orilla del borde de la hoja hacia adentro, ablandamiento de la fruta o fruta grande y de poca calidad, ¿cierto? Que tiene un desequilibrio con el nitrógeno, baja resistencia a las tensiones abióticas como calor y frío, la alta contaminación con plagas y enfermedades puede indicar bajos niveles de potasio en el árbol o un desequilibrio entre el nitrógeno y el potasio. Muy importante ese tema entre la relación entre nitrógeno y potasio. La deficiencia de potasio es muy similar en sus primeras etapas a la deficiencia de magnesio. Empieza con una clorosis amarilla y vaya a las quemaduras. Es diferente porque inmediatamente los bordes se van quemando, ¿sí? Van quedando ya necróticos. En la temporada de la fin de la latencia, el potasio juega muchos papeles en la planta, pero se recomienda aplicarlo desde la etapa de despertar o de inicio y no esperar al agua, a colocar el agua o que lleguen las lluvias. Digamos que dentro de los manejos que se han hecho, dentro de los desarrollos, las concentraciones de potasio en suelo, pues vamos encontrando diferentes meses, dependiendo del momento de la estacionalidad, cómo se van mejorando las concentraciones de potasio para poder llegar a un mejor desarrollo de nuestros huertos. Digamos que aquí se encuentra en esta tabla, se relaciona la concentración de potasio en un suelo en huerto de almendros desde la pausa del riego en otoño hasta la reapertura de la primavera. Digamos que esto es un ensayo que se hizo en Israel y ahí de esa manera pues vamos encontrando la acumulación de potasio en mayores unidades o cantidad. La fertilización del potasio al comienzo de la temporada es importante para la resistencia de los árboles al estrés, a las temperaturas que se vienen por muy bajas y para la regulación osmótica de las células. Dentro de los nutrientes secundarios como calcio, magnesio y azufre, para nosotros es muy importante todos los elementos como los macro que hablamos ahora hablando de los elementos secundarios y específicamente hablando del calcio, pues desempeñan un papel muy importante en los diferentes sistemas de árboles, de los cultivos. Encontramos el calcio, que es importante para el tema de resistencia mecánica, buen funcionamiento y soporte del fortalecimiento de la pared celular y de las membranas. Juega un papel muy importante dentro de la calidad de las frutas, juega un papel muy importante dentro de la calidad de la fruta, la post cosecha también. Dentro del magnesio, pues esencial para el proceso de fotosíntesis. Hemos encontrado que cuando las plantaciones de frutales tienen deficiencia de magnesio, es más susceptible a la presencia o al impacto de ácaros, por ejemplo, de plagas. El azufre, un componente importante de los aminoácidos, la formación de aminoácidos, similar al nitrógeno. Digamos que en diferentes regiones no es común aplicar estos elementos en altos niveles, ya que estos se encuentran generalmente en el suelo y en el agua. En Colombia y en Perú estamos mejorando los niveles de calcio, aumentando los niveles en requerimientos nutricionales de calcio en todas las etapas fenológicas porque hemos encontrado muy buenas respuestas a cuando hacemos muy buenas aplicaciones de nitrato de calcio. Digamos que excepcional son las aplicaciones foliares con aerosoles de calcio en los huertos de manzana durante el crecimiento de la fruta. El calcio se mueve, digamos que la planta y su movimiento a los órganos reproductivos es limitado. El calcio dentro de su asimilación es importante dentro de la planta, dentro del movimiento, dentro de la planta es lento, es bajo, pero es importante siempre estar saturando o estar haciendo aplicaciones constantes de calcio, porque dentro de las condiciones de calcio, que son muchas, juega un papel muy importante, como lo vamos a hablar, dentro de la resistencia de la planta, dentro del proceso de post cosecha de nuestra fruta, y adicionalmente a esto, hace de que es el único que la planta no lo arroja o no lo bota, él se acumula en la vacuola, ¿cierto? En el basurero de las células, se acumula ahí y se crea un calcio residual, que es importante que en aquellos momentos donde la planta no encuentre calcio, irlo liberando poco a poco y irlo utilizando. Digamos que los cationes de amonio, calcio, magnesio y potasio compiten mutuamente por la absorción y el exceso de uno o más puede afectar la absorción de otro cation. Entonces, es importante dentro del proceso de manejo nutricional, dentro de la saturación de las bases, tener muy en cuenta este tipo, no solamente en qué cantidad de saturación se encuentra, sino en qué tipo de relación se encuentra. Entonces, encontramos, por ejemplo, la deficiencia de magnesio en vid, en uvas,
se establece, ¿cierto? Que se puede confundir fácilmente con el zinc. Y la deficiencia en cítricos, pues es mucho más contundente esa deficiencia, mucho más marcada en las hojas. Dentro de los micronutrientes, digamos que los micronutrientes se requieren menor cantidad, pero se recomienda aplicar al inicio de la temporada, específicamente hablando de zinc, por ejemplo, hablando del zinc, muy importante dentro de la metabolización de muchas enzimas, pero principalmente como cofactor de formación de auxinas en la producción y el crecimiento de las puntas de las raíces y las puntas apicales. Se absorben mejor en esta etapa porque hay un crecimiento radicular mucho mayor. Esto evita la escasez más adelante de la temporada. Digamos que de alguna manera entre los micronutrientes hay una práctica muy que dentro de los aerosolos, en las aplicaciones foliares, se puede trabajar en el manejo nutricional dentro de nuestros planes nutricionales y se puede corregir una deficiencia con una aplicación de manera foliar. Se recomienda combinar todos los micronutrientes con los nutrientes macros, con el nitrógeno, el potasio y el fósforo, especialmente en los suelos calcáreos, ¿sí? Que tenemos pHs alcalinos, donde vamos a encontrar una deficiencia de algunos elementos, excepto del molibdeno, pero vamos a encontrar la gran mayoría de tener limitaciones, por ejemplo, con el hierro, el zinc, el boro y entre otros. Como Haifa, pues tenemos los Haifa micro, que tenemos, digamos que de manera simple de TA, ¿cierto? Y tenemos mix de esos microelementos. Digamos que estas son las diferentes deficiencias de diferentes especies. Fácilmente el zinc se puede confundir con el manganeso, por ejemplo, que es una característica muy común. Algunos se hacen en los brotes principales, otros se hacen, normalmente la deficiencia siempre es en las hojas más nuevas, la deficiencia de los elementos menores, y siempre vamos a tener una característica cada uno, pero se corrige muy fácil con las aplicaciones foliares y el suelo porque se requieren niveles muy bajos dentro de los requerimientos nutricionales. Digamos que dentro del proceso de fertilización en nuestros huertos, en nuestras plantaciones durante la temporada, es importante establecer una fertilización y primero tener información como análisis de hojas, ¿cierto? Tener una información clara de cómo está el movimiento de lo que nosotros estamos haciendo en el suelo, lo que tenemos en el suelo, cómo está funcionando, si la planta lo está traslocando, moviéndolo hacia las hojas y pues establecer esta información diagnóstica, que es como análisis de suelo. El rendimiento de las ramas en los años anteriores de los cultivos, los árboles anteriores. Normalmente dentro de nuestras asesorías tomamos una referencia que marcamos los árboles que tienen mayor productividad y los árboles que son de menor productividad los marcamos, le colocamos, nosotros llamamos acá un semáforo, dentro de nuestro manejo técnico, un semáforo, donde el rojo colocamos los árboles que son de menor productividad y el verde los árboles que son de mayor productividad y de alguna manera vamos referenciando y vamos estableciendo específicamente cada individuo para ir de alguna manera en la próxima temporada ir corrigiendo o ir tomando medidas frente a cada individuo y esto a su vez pues dentro de los componentes de rendimiento, cada individuo establece que nuestro rendimiento sea mayor o sea menor, haya una afectación positiva o negativa. Y muy importante establecer el tema de análisis de suelo, establecer el tema digamos que nutrientes totales que tenemos en el suelo y también del que hay en la fase soluble, para saber de que ese total que tenemos, cuánto es soluble, qué tenemos en la parte soluble y poder ir determinando esta información para nosotros generar a inicios de temporada dentro de nuestro huerto nuestros planes de manejo nutricional. Y bueno, el tema de pruebas de riego, que es muy importante no saber tomar la calidad, sino la cantidad de las pruebas del riego que tengamos dentro de nuestros cultivos, trasplantaciones. Teniendo en cuenta todos estos datos, se determina un esquema, una plantilla de fertilización en cantidad y distribución a lo largo de toda la temporada. Y a partir de ello, en la fuente que debamos aplicar de cada uno de esos nutrientes. Entonces, digamos que dentro de la nutrición adaptada en cada etapa económica del árbol, ¿sí? Por ejemplo, en inicio de temporada, pues hay unos nutrientes que se refuerzan más que otros, que es específicamente el fósforo para fomentar raíces y el nitrógeno para que eso que brota crezca, ¿sí? Hay un crecimiento de la célula. Primero desarrollamos el número de células y después hacemos crecer las células. Dentro de la etapa de floración, pues comienza a jugar un papel muy importante el fósforo y el nitrógeno también, comienza a jugar un papel importante como el boro, por ejemplo, el zinc y el calcio comienzan a jugar un papel muy importante en esa etapa. Dentro del crecimiento de la fruta ya comienza el nitrógeno y el potasio a tener una importancia muy
muy fuerte dentro del crecimiento ya de la fruta, ¿sí? Y dentro de la post cosecha, pues ya vamos encontrando que también, y para preparar la próxima temporada, pues vamos encontrando niveles como potasio, como fósforo, como calcio, que tenemos de tener de niveles adecuados para que se vaya preparando la próxima dormancia, para que tengamos un crecimiento apical y una brotación adecuada. Es importante suministrar los elementos secundarios y menores o micronutrientes en cada etapa, lo hablaba ahora, es importantísimo el calcio en cada una de las etapas, importante el tema del magnesio, por ejemplo, en el momento de fruta en adelante, de llenado, de darle color a la fruta, de tener siempre una muy buena producción de fotosíntesis entre las hojas. Entre mayores hojas verdes, vamos a encontrar un mejor desarrollo de la producción de nuestro cultivo. Digamos que hay una distribución de esquemática de fertilizantes desde medianos de temporada hasta el final de la cosecha. Por ejemplo, en inicio de temporada, principios de primavera, encontramos importancia del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y dentro de la floración y estello del follaje de primavera, pues también vamos encontrando que cada uno de los elementos va teniendo macro una importancia mucho mayor. Dentro de la distribución de la esquemática de fertilizantes para huertos cosechados a inicio de temporada, pues también tiene, digamos que inicio de temporada vamos a encontrar el manejo del nitrógeno y el fósforo, y el potasio siempre acumulación constante, siempre una acumulación constante. Perdón, disculpen. We have a few technical problems. We'll start again soon. 1 second. Qué pena, disculpen, tenía un ruido ahí de fondo y no permitía. Entonces, dentro de la distribución esquemática de fertilizantes para huertos cosechados, pues, vuelvo a digo, la importancia del potasio dentro de la acumulación para el tema de dormancia apical, de brotaciones, por ejemplo, en vid, que tenemos una dormancia y después dedicamos que haya un brote constante, pues es muy importante esa acumulación de potasio para que haya una muy buena producción de esas yemas, para que tengamos, por ejemplo, flores mucho más, yemas más cortas, y podamos tener una floración mucho más homogénea. ¿Cuándo es importante y por qué las aplicaciones foliares? Lo hablábamos ahora de la importancia de las aplicaciones foliares. Algunos expertos dicen que las aplicaciones foliares no son adecuadas. Nosotros manejamos, digamos de igual manera, algunos productos como Haifa de aplicaciones que son especialmente para aplicaciones foliares, pero puntualmente las aplicaciones foliares funcionan muy bien, por ejemplo, en elementos menores y específicamente en productos como el potasio, como el calcio, como el magnesio, que son de carga positiva y entran muy bien por esa savia que tiene carga negativa. Entonces, digamos que dentro de esa importancia, el por qué y cuándo, está muy importante dentro del descanso y la latencia para nosotros acumular, como hablábamos del potasio ahora, para corregir las deficiencias de nutrientes, ¿cierto? Específicamente de menores, y ajustar de alguna manera esos nutrientes que nosotros debemos reforzarlo en cada etapa fenológica. En los casos de la absorción de los elementos del suelo, que se perturba, lo que habla ahora, que no se mueven fácilmente, podemos de alguna manera reforzar esa aplicación de manera foliar, por lluvias, por temperaturas, porque necesitamos reforzar en el comienzo de temporada y acumular, y se retrasa, por ejemplo, el inicio de la fertilización, y también nos sirve para alguna manera, como el azufre, para el manejo de plagas y algunas enfermedades que podamos tener. Estimula el crecimiento vegetativo y especialmente al principio de la temporada, aumenta y mejora la calidad de la fruta y el tamaño de las frutas, en el desprendimiento de hojas, y una combinación
con las aplicaciones foliares o los aerosoles en otoño, al despertar de la primavera siguiente, con el propósito de aumentar el rendimiento, o sea, de acumular en el área foliar. La eficiencia de la fertilización depende de las características de la hoja, también depende mucho de la calidad del agua que podamos tener, también depende de que una característica que debemos tener dentro de nuestras aplicaciones foliares. Dentro de la alimentación foliar y el modo de acción, pues primero, por ejemplo, nosotros tenemos un producto muy interesante que es Haifa Bonus, ¿cierto? Que tiene un componente adicional como un coayudante, y lo que hace es que cuando lo aplicamos, él fácilmente se adhiere a la hoja y fácilmente puede ser tomado y ser asimilado y traslocado vía foliar. Después hay una porción que se penetra y se trasloca. Después, digamos que dadas las temperaturas de intensidad lumínica, muchas temperaturas de sol o de lavado, pero hay una condición de que nos hace especial y que tenemos que tener una mayor eficiencia dentro de la aplicación con Haifa Bonus, ¿sí? Y podemos tener una mejor traslocación de esos elementos para lo que nosotros estamos enfocándonos en cada etapa fenológica. Dentro de los fertilizantes para las plantaciones de frutales, pues existen muchos como Haifa. Tenemos una solución integrada, tenemos productos para nutrición foliar, tenemos productos para nutrigation, para nutrigación, y tenemos productos de liberación controlada. Y podemos hacer un mix de todo esto, un componente y un manejo muy integral dentro de nuestras plantillas de fertilización. Y en cada temporada, ¿sí?, pues se maneja diferentes fertilizantes desde el mediados de temporada hasta la final de la cosecha, y teniendo ese mix, ese diferentes comportamientos de la planta en cada etapa fenológica, pues vamos reforzando en cada etapa fenológica lo que nosotros comenzamos a utilizar como nutrimentalmente en cada una y reforzar. Nosotros, por ejemplo, acá estamos en diferentes partes de Colombia, estamos trabajando los fósforos de liberación controlada, buscando de tener un fósforo constante durante todo el ciclo del cultivo, dado al pH que tengo en el suelo, dado a las condiciones climáticas, dado a la textura que tengo en el suelo, y entonces colocamos el fósforo y nos va a durar durante todo un ciclo que tenemos de cosecha, y así con cada uno de los elementos. Entonces, ejemplo, inicio de temporada, pues trabajamos los Polyfit reforzados en fósforo puntualmente y algunos microelementos. Seguimos en tema de floración con fósforo, reforzando fósforo y microelementos como lo hablábamos ahora. Ya cuando inicia la fruta, pues empezamos a aplicar ya más enfocados a reforzar el potasio, y ya va hasta la post cosecha, pero buscando en sí también manejar elementos secundarios y microelementos en cada una de las etapas. Importante resaltar aquí el manejo del calcio durante todas las etapas fenológicas de nuestros cultivos. Hemos encontrado muy buen amarre de flor, muy buena formación de fruta y muy buena calidad de fruta, y adicionalmente muy buena post cosecha de esta fruta. Dentro de las aplicaciones foliares, pues bueno, la importancia del Haifa Bonus dado a eso especial que tiene dentro de su composición, ¿sí?, y que nos hace de que podamos tener un producto que pueda ser asimilado en mayor cantidad. Entonces, importante reforzar el nitrógeno, el fósforo y potasio dentro de esa primera inicio de temporada de primavera. Ya cuando entramos a floración ya comenzamos a colocar magnesio, seguimos reforzando elementos mayores con menores, y seguimos, ya cuando tenemos fruta, pues ya colocamos Haifa Bonus, que es el refuerzo entre potasio, y vamos colocando durante toda la etapa para que podamos tener una mejor y una aplicación foliar. Ahora, recordarle que la aplicación del suelo es la más importante, y dentro del complemento que tenemos es nuestra aplicación foliar, y digamos que como Haifa podemos cumplir con esos requerimientos. Entonces, digamos que hay dentro de la nutrición foliar de los frutales, hay digamos que unos objetivos, unos momentos, qué tipo de fertilizante va a aplicar, la dosis y las notas, lo que ha desarrollado Haifa, digamos que dentro del objetivo del descanso de la latencia, el fin del invierno, inicio de la primavera, pues aplicar Haifa Bonus, ¿cierto? Que un 12-244, dosis del 7.5% al 5%, en plena latencia y en floración. Pues nutrición a principios de temporada de primavera, colocar un Polyfit triple 21, donde tenemos los 3 elementos mayores más los menores, ¿cierto? A una dosis del 1%, y después comenzamos a trabajar bonus cuando ya tenemos frutas cuajadas para mejorar el tamaño de la fruta.
En el desprendimiento de las hojas al caer, pues acumulamos potasio. La importancia del potasio en estar acumulado para las próximas brotaciones. Entonces acumulamos Haifa bonus del 5 al 8%. Y digamos que dentro del principio de la temporada y toda la etapa fenológica comenzamos a aplicar Haifa Cal. En otros países se llama Haifa N-Cal, donde es un nitrato de calcio que siempre, como le hemos hablado y le hemos hecho referencia, de una manera constante las aplicaciones de calcio. La nutrición de magnesio a principios de temporada y también muy importante en el momento de darle color a las frutas. Los aerosoles foliares, hay unas notas importantes, o dentro de las aplicaciones foliares, importante no rociar los frutales cuando el suelo está saturado de agua, ¿cierto? Digamos que ahí los estómagos están cerrados por un estrés por exceso de agua. No rociar cuando los árboles o plantas están sedientos, ¿sí? Es recomendable primero, después del riego, hacer las aplicaciones foliares. No aplicar o rociar cuando la temperatura del aire es alta, cuando las temperaturas son altas, porque pues, la evaporación del producto se puede mucho más fácil evaporarse. Es recomendable aplicar o rociar en las mañanas o por las noches, cuando la temperatura o la evapotranspiración es mucho más baja. Y se recomienda aplicar aerosoles, aplicaciones foliares nutricionales hasta humectar completamente la hoja. Para eso también se requiere que tengamos muy bien caracterizada nuestra calidad de agua y si debemos aplicar qué tipo de acullivante, el tipo de boquilla de aspersión también, y digamos que cubra muy bien ese área foliar, porque la hoja puede tomar por el azu, por el vez, por cualquiera de las dos partes puede hacer un adecuado funcionamiento de lo que aplicamos. Andrés, excuse me, can you just check your microphone and open your camera, please? אני שומע אותו טוב, יהושע. Excuse me. Andrés, solamente checa tu micrófono si todo funciona y nada más. Y ajustar la cámara para que vean su rostro. It's okay. Disculpe, es que tengo una situación por aquí con un ruido que afecta, entonces por eso... יהושע, קודחים שם, זה עבודות, זה לא קשור למחשב שלו. תגיד לו שזה בסדר. אוקיי, adelante, sigue. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, disculpe. De nada. Hablando de liberación controlada, de multicote agri, fertilizaciones de liberación controlada, digamos que hemos hecho un trabajo muy amplio, tanto en Israel como en diferentes países. En Colombia, de alguna manera me ha tocado la responsabilidad de este tipo de trabajos con liberación controlada y hemos encontrado muchas propiedades positivas dentro del manejo de liberación controlada o de multicote acá en Colombia o en otros países, Haifa cote, para el manejo de los huertos o las plantaciones, nuestros cultivos. Específicamente, la fertilización controlada, pues el multicote, es un gránulo que está recubierto por un polímero, ¿cierto? Que la parte interna está el fertilizante, el nutriente. En Colombia tenemos elementos simples como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En Israel tenemos compuestos de elementos NPK más menores y otros que generan una amplia apertura a poder generar diferentes plantillas nutricionales. Digamos que la referencia y la recomendación para el tema de la aplicación controlada es, siempre lo hemos visto, que donde tengamos mayor limitantes por exceso de agua o poca agua, o tengamos situaciones de temperatura de suelo o condiciones que nos lleven a que tengamos problemas con el rendimiento de nuestros cultivos, pues es muy importante esta tecnología de liberación controlada del multicote, ¿cierto? Digamos que los CRF, el multicote, se utilizan para suelos medios donde todos los nutrientes están coteados, ¿cierto? Y para la aplicación de suelo puede incluir nutrientes no recubiertos también. En Colombia hacemos un mix entre liberación controlada y aplicación de elementos convencionales o nutrientes convencionales, y generamos, digamos, fórmulas a las medidas para hacer fertilización en las diferentes plantaciones frutales o cultivos que tenemos en la zona. Entonces está el gránulo recubierto por un polímero, ¿cierto? Cada gránulo contiene 1 a 10 nutrientes y se puede combinar en diferentes tipos de fertilizantes. De liberación controlada se puede combinar con fertilizantes sin recubrimiento, ¿cierto? Como lo hablábamos, como ureas,
cloruros o MAP o DAP que existan en el mercado o diferentes que están en el mercado. Podemos hacer un mix de esas fórmulas y establecer dentro de nuestros planes nutricionales adecuadamente, ¿sí? Dentro de la etapa 1 del mecanismo de liberación, pues después de la aplicación en el suelo, pues lo aplicamos al suelo, debe ir incorporado al suelo. En Colombia hemos encontrado diferentes estrategias de aplicación de la liberación controlada, lo colocamos debajo del mulch o de la capa de hojas o de que tengamos dentro de nuestros cultivos, por ejemplo, café, de cultivo de palto, de aguacates, de cítricos, lo colocamos ahí, hacemos una raya o y movemos ese mulch y colocamos ahí el fertilizante, debe ir incorporado al suelo, ¿cierto? Hay una primera etapa donde se penetra el agua, hay una disolución gradual de esos nutrientes y esa etapa se toma entre 7 y 10 días, ¿sí? Dependiendo lógicamente de la longevidad que tengamos de ese multicote que hemos aplicado. La capa de un multicote de 2 meses al de 6 o 8 meses pues va a ser mucho más diferente y a su vez va a tener esa penetración y esa disolución mucho más rápida o lenta. Dentro de la etapa 2 hay una penetración del agua, sigue penetrando el agua, hay una difusión de los nutrientes de mayor concentración que hay en el gránulo de cote, ¿sí? de multicote a menor que está en la raíz, en la rizósfera. Entonces hay un movimiento, por ejemplo en el fósforo hemos encontrado que la eficiencia de ese fósforo, del multicote fósforo, es muy alta, es casi del 100%, digámoslo así, y que ahí no hay una fijación o pérdidas en esos suelos donde tenemos pH ácido, tenemos condiciones que hacen que limitan el fósforo. Y el tema del nitrógeno, pues mucho más importante, porque pues el tema del nitrógeno tiene de alguna manera tenemos unas limitaciones de lixidación o volatilidad de dentro de su formación de nitrógeno ureico, amoniacal, anítrico, hay unas pérdidas y cuando aplicamos este nitrógeno de multicote, pues vamos a encontrar una mayor eficiencia de nitrógeno en el funcionamiento y la toma de la planta. Entonces, seguimos penetrando el agua, sigue una difusión del nutriente a través del recubrimiento y ahí sigue habiendo una mayor disolución de cada nutriente y en esa etapa la tasa de liberación es constante. Recordemos que la liberación se da por temperatura del suelo, entonces la única limitante es que tenemos que estar haciendo esas mediciones de temperatura del suelo para saber qué tipo de multicote o de haifacote, como lo llamamos acá en Colombia, podemos colocar en longevidad de liberación. En la etapa 3 sigue penetrando el agua, hay una difusión constante de los nutrientes, ¿cierto? La disolución se completa de los nutrientes, ya está el 100% de la disolución interna y en esta etapa de la tasa la liberación se descompone, ya comienza a liberarse y vamos llegando al ciclo. Dentro de estos procesos de manejo de liberación controlada es muy importante contar con las temperaturas del suelo en las diferentes, digamos que días, horarios del día, tener en cuenta cuáles son el promedio de temperatura para saber qué tipo de longevidad podemos colocar. En vivero estamos trabajando el tema de liberación controlada porque hemos visto que no tenemos choques de conductividad eléctrica y no hay pérdida de raíces y llegan los árboles o la semilla muy bien a las plantaciones a campo. Entonces, es muy importante esto es un rango, una referencia que nosotros estamos trabajando y seguimos siempre tomando temperaturas para saber qué tipo de longevidad tenemos que utilizar dentro de los multicotes. De la liberación, pues digamos que relativa en tiempo, hago una incorporación al suelo, aplico el multicote, comienza a penetrarse agua, hay una disolución, comienza una curva alta de liberación dependiendo de la temperatura del suelo hasta que llega al 80% y después cuando llega acá al 80% hay un 20% adicional, digámosle que ya queda el polímero, el recubrimiento libre ahí y pues no tenemos problemas de condiciones ambientales por contaminación o este tipo de características que son muy importantes hoy en día. Entonces, evitamos la pérdida. Yo siempre digo que los multicotes mayor eficiencia, evitamos la pérdida, nos quitamos problemas de operatividad, de hacer labores. Por ejemplo, en algunos cultivos disminuimos, en la mayoría de cultivos disminuimos los niveles de fertilización o el número de aplicación de fertilizante. Por ejemplo, en paltos y en aguacate la característica es hacer entre 10 y 12 fertilizaciones al año. Cuando ya utilizamos este tipo de tecnología, pues nosotros ya estamos en 6, en 7 aplicaciones al año y esa disminución de entradas a nuestros huertos, a nuestras plantaciones, económicamente y operativamente es muy importante, más aún teniendo en cuenta las diferentes topografías que tenemos.
Ya queda libre el gránulo y pues bueno, ya cumplió su función. Los fertilizantes de liberación controlada para huertos buenos, desde la siembra hasta el año de fruta, enriquecidos con micronutrientes, adecuados para todos los tipos de suelo, pHs alcalinos, ácidos, poca agua, mucha agua, proporción de alimento continua durante toda la temporada, es un aporte continuo de nutrientes. Digamos que estos son, por ejemplo, mezclas que desarrollamos en Israel, ¿cierto? Un 36-8 de 12 meses de liberación controlada para los huertos de palto aguacate, y entre los caudicifolios pues tenemos un 31-6-7 de 8 meses de liberación. Dependiendo de cada tiempo, de cada etapa fenológica, pues vamos estableciendo ese tipo de mezclas de liberación controlada. Dentro de las aplicaciones jóvenes, digamos, entre las plantaciones, es importante aplicar en el agujero de la plantación, asegurarse que cada grano esté cubierto con una capa de tierra. Debe ir siempre, el éxito de esto es que vaya incorporado al suelo. Después, digamos que dentro de la plantación, tenemos durante un tiempo, después de la plantación, podemos generar 2 agujeros por debajo de los goteros si tenemos fertirriego. Si no tenemos fertirriego, lo colocamos en rayas o líneas o en agujeros de la manera más práctica, y lo colocamos el fertilizante de 5 a 10 centímetros, hasta 3 centímetros hemos colocado nosotros el fertilizante, dependiendo de la capa del mulch o la capa orgánica que tengamos, colocamos el fertilizante, y porque directamente va a incorporado al suelo para que haga su función por temperatura del suelo. Hay que asegurarse que los gránulos de los fertilizantes se colocan en la zona húmeda, es importante para hidratar el gránulo. Ya una vez hidratado ya comienza a liberar. Por ejemplo, hemos visto que cuando colocamos el fertilizante y una lluvia alta, una precipitación alta, pues lo que se liberó ese día se perdió, pero otra vez al día siguiente pues comienza a liberar nuevamente. Lo que no pasa con los convencionales, que se pierde en un gran porcentaje del contenido que se está disuelto ahí en el suelo. Los gránulos secos no se liberan el contenido de nutrientes, se queda quieto hasta que vuelve y se hidrata. Digamos que la aplicación bajo goteros, de 2 goteros en ambos lados, pues se aplica bajo el gotero, siempre incorporado al suelo, se cubre y se está colocando ahí para que se esté hidratando de manera constante, y hay una liberación constante del elemento como tal que estamos colocando con el multicote, ¿sí? O la mezcla que estamos colocando. En aplicaciones de un solo goteo, pues lo colocamos donde está el bulbo de humedad, y ahí vamos a tener una hidratación constante del multicote del gránulo como tal. Digamos que este es dentro de los manejos nutricionales que tenemos en frutales. Tenemos diferentes productos, un mix de productos para aplicación foliar, aplicación al suelo, por fertirriego, y pues ahora Haifa ya ha desarrollado diferentes herramientas tecnológicas que los utilizamos en campo para facilitar e identificar diferentes deficiencias o diferentes manejos que podamos ajustar dentro de nuestros planes nutricionales. Dentro de eso, pues en el sitio web de internet de la página de Haifa, pues vamos a encontrar diferentes cultivos, diferentes métodos de aplicación, de manejos, vamos a encontrar requerimientos nutricionales, vamos a encontrar productos, experiencias, desarrollos que se han realizado en diferentes cultivos en todo el mundo, y nos sirven como referencia para nosotros tener en nuestros cultivos y ir ajustando dado la experiencia de otros cultivos, ¿sí? Vamos a encontrar tanto vegetales, forestales como frutales, vamos a encontrar una diversidad de cultivos, y dentro también vamos a encontrar diferentes softwares o aplicaciones para los teléfonos móviles, donde vamos a encontrar aplicaciones que nos determinan deficiencias nutricionales, o que podemos hacer cálculos, o podemos generar nuestras plantillas de nutrición, de nutrigación en nuestro vía web y directamente en el momento que lo necesitemos. Dentro de otro software que me parece muy, muy interesante, que Haifa le ha dedicado mucho trabajo y es un excelente software, es el tema de Nutrinet, donde nosotros podemos crear nuestros planes nutricionales de fertirriego, donde en él podemos colocar por cada etapa fenológica, lo que hemos hablado durante la charla, por cada etapa fenológica colocar los nutrientes que se requieren, los requerimientos nutricionales, podemos anexar el análisis de agua, el análisis de suelo,
y esto nos va llevando a poder tener unas plantillas mucho más acertadas, y lo importante de esto es que podemos ir ajustando teniendo en cuenta la observación que se hace en campo. Entonces vamos a encontrar de que por cada cultivo vamos a encontrar un requerimiento nutricional por cada etapa fenológica, y vamos a encontrar que por cada etapa fenológica vamos a una recomendación de qué cantidad y qué tipo de fertilizante debemos aplicar, ¿cierto? Podemos colocar el tipo de sistema de riego, de fertirriego que tenemos, y eso nos da también mucho más para que nos dé un plan nutricional, un manejo de fertilización más apropiado, y en cada etapa, bueno, va estableciendo un plan de nutrigación adecuado hasta lo que nosotros tenemos en tiempo de la etapa fenológica o el tipo de cultivo, el ciclo del cultivo que tenemos. Podemos ir ajustando durante el tiempo. Si hoy vemos algún ajuste que tenemos que hacer, lo podemos hacer rápidamente, y vamos a tener siempre nuestro ajuste directamente y en el momento indicado. De otra aplicación, pues está el de FoliMash, que es para el móvil, para el teléfono móvil, ¿sí? Que es donde es un asesor de nutrición foliar simple y fácil de usar para cultivos numéricos, con pocos pasos sencillos. De la aplicación proporciona una recomendación precisa de fertilización foliar específica, de cultivo y etapa. Pues bueno, ingeniero Ed, eso era. Muchas gracias. No sé si hayan preguntas, inquietudes. Muy bien, hay muchísimas preguntas, pero ya el tiempo poquito, estamos ya sobrepasado, entonces voy a preguntar 2 preguntas, y porque ya estamos 15 minutos después del tiempo programado. Sobre las aplicaciones de microelementos, Sí, ¿cuál recomendaría? ¿Vía foliar o al suelo? Sobre microelementos menores. ¿Qué sería mejor, foliar o al suelo? Ingeniero, sí. Esta pregunta es muy interesante, porque, como lo decíamos dentro de la charla, funciona muy bien a nivel foliar, y la idea es aplicarlo a nivel foliar muy bien, pero también dentro de nuestros manejos nutricionales de plantillas de fertirriego podemos colocarlos a nivel de suelo también, pero foliar se corrige muy bien y funciona muy bien. Ok, en el caso de productos foliares que Haifa tiene, que están afectando la conductividad eléctrica del agua, o tiene alguna conductividad eléctrica recomendada para el aguacate AS, por ejemplo, ¿qué concentración o cómo te recomendaría aplicar los foliares para el aguacate AS? Es, supongo, pregunta de Colombia o de un aguacatero. Okay. Muy bien, ingeniero. ¿Base la conductividad o base concentración? ¿Cómo? Ok. Uno es base a concentración, y lo que vaya, es una práctica muy común en Colombia, ingeniero Ed, que cuando se haga una aplicación foliar van fertilizantes y van productos de manejo fitosanitario, como insecticidas y plaguicidas y fungicidas. Entonces hay que tener muy bien la calidad de la mezcla, que esté estable, y a su vez que nuestra conductividad siempre va a ser alta ahí, pero que cuando haya la aspersión tenga una conductividad adecuada para que no haya fitotoxicidad o que haya quema del área foliar. Entonces es muy importante eso, porque siempre tienen en cuenta la aplicación foliar, pero siempre va con muchas cosas más, ingeniero. Entonces hay que tener muy en cuenta la conductividad eléctrica, y más aún la estabilidad que tenga la mezcla, que no se haya precipitado un elemento como tal, para que no se vaya a perder. Ok, solamente quiero comentar que van a encontrar la presentación en la página web de Haifa, allá en español, también viene en inglés. Entonces, quiero agradecerte. Muchísimas gracias, Andrés Noreña, por la presentación. Estuvo muy bien. No, muchas gracias. Me disculpan por el ruido, pero estamos a todos pendientes. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchísimas gracias a todos. Buen día.